Les habla Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público. Vamos a ver quiénes pueden pertenecer al régimen simple de tributación RCT. Según el artículo 905 del Estatuto Tributario, pueden pertenecer las personas naturales residentes en Colombia que desarrollen empresa, incluyendo servicios profesionales de consultoría y científicos en que predomina el factor intelectual, y también las personas jurídicas de naturaleza societaria cuyos socios o accionistas sean personas naturales residentes en Colombia. Estos deben cumplir con el requisito que en el año grabable anterior hubieran obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios inferiores a 100.000 VT, lo que equivale a 4.240 millones en el año 2023 para poder optar por el régimen simple de tributación en el año 2024. En el caso de las empresas o personas jurídicas nuevas, la inscripción en el régimen simple de tributación estará condicionada a que los ingresos del año no superen estos límites, o sea que no superen los 100.000 VT. Un aspecto a tener en cuenta importante es que cuando se haya tomado la decisión, para este caso acogerse al régimen simple de tributación en el año 2024, proyectar que este contribuyente no vaya a cumplir con el ingreso de los 100.000 VT en el transcurso del año, porque automáticamente se convierte en una situación no subsanable y tiene que volver al régimen ordinario en el transcurso del año y tiene sus consecuencias. Deben estar al día en las obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal, en las obligaciones de pago de contribuciones al sistema de seguridad social integral y deben contar con RUT, firma electrónica y factura electrónica. Las empresas unipersonales se podrán inscribir en el régimen simple de tributación. Como pueden ver, se requiere que este contribuyente, aparte de cumplir con el requisito de los 100.000 VT de ingresos, también debe estar al día en obligaciones tanto de carácter nacional, departamental y municipal, obligaciones tributarias y seguridad social. Lo cual quiere decir que este sistema es para contribuyentes que tienen buena liquidez y siempre trabajan al día en sus obligaciones. La persona natural que desarrolla empresa para efectos del régimen simple de tributación, según el artículo 15816, para efectos del simple e independientemente de la calidad de comerciante, se considera que una persona natural desarrolla empresa cuando, primero, desarrolla una actividad económica en ejercicio de la libertad de empresa e iniciativa privada, y segundo, ejerce su actividad económica con criterios empresariales, es decir, en su actividad no se configuran los elementos propios de una relación laboral o legal y reglamentaria de acuerdo con la normatividad vigente. Eso es importante. Uno de los requisitos es que no haya una relación laboral. Por ejemplo, aquí hay conceptos de la DIAN, más que todo el caso de las personas jurídicas, el caso de los socios. Los socios pueden ser empleados de la persona jurídica y no inhabilita para que ésta se convierta a una entidad del régimen simple de tributación. La cuestión es que ninguno de sus socios tenga una relación laboral con algún tercero, ¿sí? Que contrate con la sociedad. Son elementos indicativos de que el contribuyente desarrolla su actividad económica con criterios empresariales cuando dispone a cualquier título de personal, bienes inmuebles, muebles, materiales o insumos de maquinaria o equipo necesarios para el desarrollo de la actividad generadora de ingresos, siempre y cuando estos bienes no sean puestos a disposición por el contratante del contribuyente. Cuando una persona jurídica se considera de naturaleza societaria. Entonces, las personas jurídicas, mercantiles o las sociedades comerciales se caracterizan por su ánimo de lucro y por el propósito económico de distribuir las utilidades que se logren en el respectivo ejercicio entre los socios. Es decir, que la persona jurídica debe tener ánimo de lucro y el objetivo es que las utilidades obtenidas se distribuyan entre los socios para poder ser considerada como naturaleza societaria y pueda pertenecer al régimen simple de tributación. Limitaciones a los socios personas naturales. Entonces tenemos, si uno de los socios tiene una o varias empresas o participa en una o varias sociedades inscritas en el régimen simple de tributación, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada y en la proporción a su participación en dichas empresas o sociedades, o sea, para el tope de los 100.000 VT. Se toma en cuenta los ingresos de la sociedad que se puede inscribir en el régimen simple de tributación, más también se toma en cuenta los ingresos cuando los socios tienen participación en otras sociedades que están inscritas en el régimen simple de tributación. Un ejemplo, digamos que la empresa propia tiene ingresos de 30.000 VT, la que quiere pertenecer al régimen simple de tributación.
tiene 10% en sociedad XY, ingresos 100.000 VT. 30% de sociedad ZZ que tiene ingresos por 60.000 VT. ¿Cuál sería el cálculo para considerar si está entre los 100.000 VT esta sociedad para pertenecer al régimen de simple tributación? Entonces tomamos los ingresos propios, 30.000 VT. Luego el 10% de la sociedad XYZ, entonces 10% de los 100.000 VT, que equivale a 10.000 VT. 30% en la sociedad ZZ, que tuvo ingresos de 60.000 VT, entonces sería 18.000 VT. Entonces sumamos, en total nos da 58.000 VT, entonces sí, esta sociedad puede pertenecer al régimen de simple tributación porque está entre los parámetros de los 100.000 VT hacia abajo. El otro caso, si uno de los socios tiene una participación superior al 10% en una o varias sociedades no inscritas en el régimen de simple tributación. En este caso, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada y en proporción a su participación en dichas sociedades. Entonces, veamos un ejemplo. La empresa propia que quiere pertenecer al régimen de simple tributación tuvo ingresos de 30.000 VT, tiene una participación del 8% en sociedad A, uno de los socios, que tuvo ingresos de 80.000 VT, y 50% en sociedad BB, ingresos que tuvo ingresos por 100.000 VT. Entonces, ¿cuál sería el cálculo para esta sociedad? Tomamos los 30.000 VT de ingresos propios. El siguiente caso dice que tiene participación 8% en la sociedad AA, entonces está por debajo del 10%, o sea, no se toma en cuenta para esta sociedad los ingresos, porque está por debajo del 10%. La siguiente sociedad tiene participación 50% en la sociedad BB, que tu ingreso 100.000 VT, entonces está por encima del 10%, entonces aquí sí serían 50.000 VT. Entonces 30.000 ingresos de VT de la sociedad y 50.000 de la sociedad en la cual tiene participación los socios, 50%, entonces sería 80.000 VT, entonces puede pertenecer al régimen de simple tributación porque está bajo los 100.000 VT. El otro caso, si uno de los socios es gerente o administrador de otras empresas o sociedades, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada con los de las empresas o sociedades que administran. Veamos un ejemplo. La sociedad que quiere pertenecer al régimen de simple tributación tiene ingresos de 40.000 VT. El socio gerente de esta empresa, que es gerente de XZ SAS, otra sociedad, esa sociedad tuvo ingresos de 70.000 VT. Entonces, ¿cuál es el cálculo? Tomamos los 40.000 VT de ingresos de la sociedad que quiere pertenecer al régimen de simple tributación y tomamos los ingresos brutos de la sociedad en la cual es gerente, el gerente de la sociedad que quiere pertenecer al régimen de simple tributación de la otra sociedad. Aquí toma el 100%, esto acabaría en 70.000 VT. Entonces daría 110.000 VT, este caso no puede pertenecer al régimen de simple tributación. Es un ejemplo de cómo interpreta esta limitación en cuanto a los socios o el representante legal. ¿Qué ingresos se tienen en cuenta para efectos de los límites de ingresos establecidos? Según el parágrafo sexto del artículo 908 del Estatuto Tributario, los ingresos por ganancias ocasionales o ingresos no constitutivos de renta de ganancia ocasional no se considerarán para efectos de los límites de ingresos establecidos en este régimen. O sea, dentro del tope de los 100.000 VT de ingresos ordinarios y extraordinarios, no se tiene en cuenta lo que corresponde a ganancias ocasionales o ingresos no constitutivos de renta de ganancia ocasional. El impuesto de ganancia ocasional se determina de forma independiente con base en las reglas generales y se paga con la presentación de la declaración anual consolidada. Para efectos de la consolidación de los límites de máximo ingresos se tendrán en cuenta únicamente los ingresos para efectos fiscales. O sea, como la contabilidad tiene que llevarse de acuerdo a normas internacionales de información financiera, entonces unos son los valores contables, bajo normas internacionales, y otros los fiscales. Entonces los ingresos, valores que toman son los ingresos para efectos fiscales, para el cálculo de los 100.000 VT. ¿Quiénes no pueden optar por régimen simple de tributación según el artículo 906 del Estatuto Tributario? Entonces, no pueden optar las personas jurídicas con las siguientes características. Primero, las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes. Segundo, las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad y subordinación. Aquí vuelvo a aclarar, la DIAN ya conceptó de que, digamos, tenemos una sociedad, una SAS o limitada, y los socios hacen parte de la administración, o sea, son empleados de la sociedad. Ahí no hay limitación. Es cuando esos socios o administradores tienen relación laboral con terceros, dice con el contratante, o sea, con algún cliente de la sociedad que quiere pertenecer al régimen simple de tributación. Ahí no puede pertenecer al régimen simple de tributación
porque hay relación laboral de los socios o administradores con terceros. Tercero, las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras o extranjeros no residentes. Cuarto, las sociedades que sean accionistas de otras sociedades o entidades legales en Colombia o el exterior. Quinto, o sea, solamente aceptan sociedades que tengan accionistas personas naturales. Quinto, las sociedades que sean entidades financieras. Sexto, las sociedades que sean el resultado de la segregación, división o escisión de un negocio que haya ocurrido en los 5 años anteriores al momento de la solicitud de inscripción. Personas naturales con la siguiente característica que no pueden pertenecer al régimen simple de tributación. Primero, las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes. Segundo, las personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades configuren los elementos propios de un contrato de realidad laboral o relación legal reglamentaria de acuerdo con normas vigentes. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cuando se le está haciendo el análisis a un contribuyente, especialmente de persona natural, para ver si puede pertenecer al régimen simple de tributación. Aparte del análisis financiero que se hace, que es lo primero, hay que proyectar con el cliente si él piensa en el transcurso del año realizar algún contrato de subordinación con algún tercero o otra empresa. Si él lo piensa hacer, lógicamente no puede pertenecer al régimen simple de tributación porque en el transcurso del año es una tributación no subsanable, tendrá que volver al régimen ordinario y tendrá que presentar sus declaraciones, hay un término para eso, entonces importante esto para las personas naturales. La DIAN no requerirá pronunciamiento de otra autoridad judicial o administrativa para el efecto de decir, bueno, queda excluido del régimen simple de tributación. Personas jurídicas y naturales dedicadas a alguna de las siguientes actividades que no pueden pertenecer al régimen simple de tributación. Primero, los que desarrollan actividades de microcrédito. Segundo, actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos, arrendamiento de activos y o las actividades que generen ingresos pasivos que representen un 20% más del ingreso bruto totales de la persona natural o jurídica. Un ejemplo muy común, que a una persona natural que en el transcurso del tiempo fue invirtiendo en bienes inmuebles. Entonces, tiene varios bienes inmuebles de su propiedad dados en arrendamiento, son rentas de capital. Entonces hay que tener en cuenta que esos ingresos que tiene por la actividad comercial, más los ingresos por renta de capital, en este caso por arrendamiento de bienes inmuebles propios, que el producto de esos arrendamientos, en este caso más arrendamientos financieros, no superen el 20% de los ingresos, porque lógicamente no puede pertenecer al régimen simple de tributación. Tercero, factorado factoring. Cuarto, que desarrollen servicios de asesoría financiera y o estructuración de créditos. Quinto, generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica. Sexto, actividad de fabricación, importación o comercialización de automóviles. Séptimo, actividad de importación de combustibles. Octavo, producción o comercialización de armas de fuego, municiones y pólvora, explosivos y detonantes. Les habló Miguel Antonio Márquez Montañez, Contador Público.